No oímos. No digo nada, Carolina. A ver. Ah. ¿Sí? ¿No he empezado todavía, Carolina? ¿No? Parece que no ha empezado. Ah, claro. Ay, ok. Ah, Yo sí. estaba empezando con el micrófono cerrado. Ah, háblame. Ok. No se me escuchó nada. No, apenas. Ok. No, Ok, está bien, gracias por avisarme, Humberto, si no yo me sigo todo hablando y no se escuchaba nada. Gracias. Ah, bueno, ok. No, bienvenidos a todos. Seguimos con las lecturas de los jueves de la Rush y les comentaba que la última vez que estuvimos en la lectura nos quedamos en el tema de un recuento de mi vida. Eso fue lo último que leímos, recuento una página en existencia. Ok, y lo que sigue es esta parte de Bernatsky y la economía física. Les comentaba que después de esta parte de Bernatsky y la economía física, entramos a el subtítulo de En camino a la globalización, que es ahí ya donde vamos a entrar al corazón del planteamiento de LaRouche de qué es la economía física, con las barras y varias cosas que vamos a estar revisando para poder entender este otro subtítulo. Entonces, la idea del día de hoy es terminar este punto de Bernatsky, la economía física. Si se puede comenzar el siguiente, pero vamos a estar dejando de tarea, digamos, para revisar las clases que dio el propio LaRouche explicando su concepto de economía física. Esto va a ser muy importante. Las vamos a revisar cada quien por nuestro lado, pero también las vamos a revisar aquí en las lecturas, porque vamos a entrar al tema, ¿qué es realmente la economía física? ¿Qué es densidad de población? ¿Qué es densidad potencial de población? ¿No? ¿Qué es densidad relativa potencial de población? Y en este documento LaRouche lo aborda concepto por concepto. Primero densidad de población y de ahí sigue a lo demás. Tomando en cuenta, como LaRouche ha planteado, que regresar al concepto de desarrollo de Franklin Roosevelt es una opción y en ese momento cuando él estaba planteando era una opción muy importante. Sin embargo, en este documento plantea no es suficiente porque el sistema financiero está en bancarrota, viene en bancarrota ya desde hace bastante tiempo y da algunos planteamientos sobre por qué ya no sería suficiente tomar el periodo de Roosevelt como referencia, aunque se necesita tomar, pero no es solamente eso. Y aborda el por qué ahora entonces se va a sumar el concepto de Bernatsky, que Roosevelt ya no sería suficiente, sino que tenemos que sumar el concepto de noosfera de Bernatsky. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, en esta clase, en esta reunión, perdón, de lectura, vamos a terminar de leer esta parte de Bernatsky, la economía física, y las siguientes lecturas que vamos a tener va a ser ya entrarle al trabajo directo de economía física, y sí vamos a necesitar que cada uno de nosotros tenga el compromiso y se haga responsable de revisar antes de la reunión de lectura los videos. No va a ser todo, va a ser, yo les voy a indicar, si me permiten, cuáles vamos a estar viendo por lectura y también por qué concepto vamos a estar abordando por lectura. Vamos a ir leyendo el documento de Lynn, pero al mismo tiempo poniendo a Lynn en las clases que él dio, vamos a verlas aquí juntos, pero también necesitamos que ya cada uno lo haya visto. No podemos tener una lectura que nos caiga de sorpresa, puesto que ya llevamos un tiempito trabajando los conceptos de LaRouche.
También recordemos que esto es que nos va preparando para organizar a otras personas, para poder tener esa base conceptual de llevar esas ideas a otras personas, otras áreas, otras instituciones, a los jóvenes sobre todo. Entonces, bueno, nada más para comentar esto que vamos a empezar, el proceso más denso, digamos, el corazón del documento del IN con la economía física. Entonces, voy a ir mandando con tiempo la información que necesitamos revisar antes de la lectura y para que esto funcione de una mejor manera, sí hacer esta tarea de revisar, escuchar al IN, aunque lo vamos a hacer también en la reunión. Entonces, solamente quería comentarles esta parte. Y ahora empezar con la parte de Vernadsky. Recuerden también que los jueves, una vez al mes, cada jueves vamos a tener una clase que sea más rica conceptualmente, en donde no vamos a estar en la lectura, sino que más bien uno de los que hayan tomado una de las clases o que se haya preparado las clases, se va a presentar los conceptos que se hayan estado trabajando en la lectura. Por ejemplo, el tema cuando entremos a la parte de la economía física, vamos a estar abordando el concepto del dinero, ¿no? Que dice Larouche, el dinero es un idiota que no tiene que hacer, no tiene ni idea de qué hacer con él mismo, ¿no? Dice Larouche en este documento. Entonces, todas estas clases que van a ser mensuales van a ayudar conceptualmente a reforzar lo que vamos leyendo de Larouche y a darle más, a meternos más en los conceptos, no solamente la lectura, y dar más fundamentos, dando respaldo de dónde estamos sacando esto, de dónde Larouche lo toma, etcétera. Entonces, esto van a quedar los jueves una vez al mes, uno de esos jueves. Y bueno, ahora vamos a comenzar esta lectura con el subtítulo de Vernadsky, la economía física. Solamente dar una idea de dónde veníamos, que nos quedamos en la página 30 del documento. Había una parte en donde Larouche planteó, que es ahí donde se cierra. Tengo aquí mis impresiones un poco revueltas, aquí está. Y de donde veníamos, si recordamos, es donde Larouche plantea otra vez la perspectiva del diálogo de culturas y el concepto con el que termina, dice, ¿puedo hablarte de estas cosas? ¿Puedo hablarte de estas cosas? Viene hablando del tema de una misión, ¿no? Él dice misión de vida, como un placer de vivir, ¿no? Y fue cuando hablamos de los talentos, de la parábola de los talentos, la lectura pasada. Y de ahí viene tomando Lin este concepto de realmente cuál es el papel de ese individuo, ¿no? En una dirigencia política. Y él termina diciendo, puedo hablarte de estas cosas porque me he ganado el derecho y la obligación de hacerlo. Por tu bien, yo quisiera que fueras más como yo. Hoy la vida de naciones, incluyendo la nuestra, pende de tan pocos hilos y son tan preciosos los que aceptan el deber de la verdadera dirigencia, de las calificaciones que requiere y los riesgos que conllevan, que es de suma importancia que hagamos lo necesario para elevar y así inspirar a tantos del resto como sea posible. Así termina el punto anterior que leímos. Entonces ahora vamos a comenzar con Vernadsky, la economía física. Y como saben, leemos todo bueno, esta vez yo no nos va a dar tiempo de leer este subtítulo y después ya vamos haciendo comentarios. Si hay alguna duda se puede interrumpir y al final también vamos haciendo preguntas o lo que necesitemos para la lectura. Listo. ¿A quién le gustaría leer? Alguien no está, pero yo también puedo ir diciendo si quieren para... Julio arranque. ¿De dónde? ¿A partir de dónde? Ok, Juan, dice Vernadsky la economía física y les voy diciendo, yo no he puesto
Bueno, déjenme, les hago un poquito más. Si quieres yo leo entonces. A ver, bueno, sí, adelante Carlos Julio y ahorita tú lees, Juan, ¿te parece? Bueno, listo. Bernatsky y la economía física. Sí. Yo no he propuesto que acabemos con la existencia del dinero, ni es mi intención hacerlo. Pero como he dicho una y otra vez, el dinero es un idiota que no tiene idea de qué hacer consigo mismo y que si se le deja en libertad de obrar, ha mostrado una peligrosa tendencia a meterse donde no debe y a hacer lo que no debe. Lo que propongo es, como prescribía en un principio la Constitución de los Estados Unidos, quitarle a todas las fuentes, salvo al propio gobierno, el poder de crear, de poner a circular dinero y más bien hacer que el gobierno responda por la forma en que se regule la emisión y la circulación del dinero en la sociedad. Esto significa regresar a lo que era conocido como el sistema americano de economía política, como lo indicó el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el más estrecho colaborador del presidente George Washington a la sazón. Ese Alexander Hamilton, que también era un aliado y copensador del antepasado del presidente Franklin Roosevelt, Isaac Roosevelt. Dice la fecha de esta descripción de este aspecto de la relación entre el presidente Hamilton es diciembre de 1791, el periodo que coincide con la fecha del informe de Hamilton al Congreso de los Estados Unidos sobre el asunto de las manufacturas. Como he puesto de relieve en informes anteriores, la muerte de Benjamin Franklin, junto con la Revolución Francesa orquestada por Londres, eliminaron a muchos de nuestros amigos en Europa, como el Marqués de Lafayette, de sus anteriores posiciones de influencia y en lo principal puso el gobierno de Europa en manos de los enemigos mortales de nuestra república, en particular la combinación de los enemigos de Lafayette entre los Habsburgo, Londres y la Francia del terror y Napoleón Bonaparte. Con algunas excepciones notables, ese fue el estado general de las relaciones de los Estados Unidos con Europa hasta la victoria del gobierno estadounidense de Lincoln sobre la Confederación, que era un peón de Londres, y su gobierno títere de Maximiliano en México. En los 1790, lo que fue la sólida coalición de líderes estadounidenses, forjados bajo la conducción de Franklin, fue cayendo en la confusión en su mayor parte por la influencia emergente de facciones que se inclinaban ya sea por Francia o por Londres, en función de procurar nichos de influencia provechosos para los Estados Unidos en Europa. Así, el confuso gobierno del presidente John Adams, manipulado por agentes enemigos como Sir Johnson Robinson del Ministerio de Relaciones Exteriores británicos, llevó a la desintegración del Partido Federalista, en tanto que Jefferson y Madison repitieron el error de Adams al conducir a la ruina a su propio partido demócrata republicano. En estas circunstancias emergentes de entonces, la estrecha colaboración de Hamilton con el presidente Washington, hay que ir hasta abajo, fue decisiva para la supervivencia de los jóvenes Estados Unidos de esa época. Las opiniones contrarias respecto a esta parte de la historia de los Estados Unidos, como el deseo temerario de creer que el presidente Andrew Jackson, que era propiedad de la banca de Nueva York, era un defensor del pueblo, son puros cuentos de hadas fabricados por el consuelo ideológico de uno u otro de los partidos políticos y facciones posteriores. Ahora volvemos a la parte de arriba. Puro cuento de hadas. Ahí. Bueno, ahora ha llegado el momento cuando el sistema monetario financiero mundial no solo está en quiebra, sino de forma irremediable. Y de por sí, eso no motiva la más grave preocupación entre aquellos que en realidad entienden cómo funciona el mundo moderno, o al menos cómo podría funcionar aún en esas condiciones de bancarrota general. Lo que debía causar seria preocupación sería ese dirigente
que en esencia sabe lo que es necesario hacer y que piensa, si lo que yo propongo que sea esta medida no se toma, el resultado de no tomar esta medida sería catastrófico para el planeta como un todo. Pero entonces niega ese pensamiento casi tan pronto surge en su mente como Hamlet hizo en el soliloquio del tercer acto. Un concierto de gobiernos responsables, si actúa mientras la medida que propongo todavía exista como opción disponible para ese propósito, simplemente sometería al sistema monetario financiero del mundo entero, conocido de otra forma como el sistema del FMI, a una intervención de los gobiernos y establecería un nuevo sistema monetario financiero acorde en lo principal a los lineamientos del precedente del sistema original de Bretton Woods de 1944 por ahora. Estos gobiernos, si son prudentes, conducirían a las quebradas instituciones de la banca central y a fines de un modo oportuno a someterse a la tutela de los gobiernos pertinentes. La política adoptada sería la de crear un sistema crediticio y monetario estatal diseñado de modo eficaz para evitar que cualquier crisis monetario-financiera provoque una crisis de desintegración general de la economía física de las naciones o que cause una desintegración de los mecanismos esenciales para el comercio mundial de bienes tangibles. Existen numerosas razones especiales, en otras palabras, influencias inminentes, del por qué la actual crisis monetario-financiera mundial ha descendido sobre nosotros de la forma y en el intervalo de tiempo en que ha ocurrido. Sin embargo, las causas y las curas son asimétricas como ahora. La razón más profunda de esta crisis es la opción del sistema de valores bajo el cual el sistema monetario financiero mundial ha venido operando por unas 4 décadas. Este ha sido un sistema de valores que ha impulsado a gobiernos y a otras instituciones pertinentes a emplear las varas de medir equivocadas, las fórmulas gerenciales erróneas para determinar el modo como, de hecho, ha sido administrada la economía. Los gobiernos han tendido a responder a los informes estadísticos con frecuencia aún los maquinados por anhelo que dan indicios de que o no son pertinentes o hasta apuntan directamente contra los desarrollos y condiciones que en realidad son necesarios. Por ejemplo, tenemos el caso, como ahora en los Estados Unidos, de informar sobre una mejoría, entre comillas, en la economía estadounidense, arriba, en momentos en que en realidad ha ocurrido un nuevo incremento en el desplome físico general de la economía física. Como si fuera por una interpretación optimista hasta la sandez de los datos modernos financieros que de hecho reflejan un aumento de la deuda impagable como una mejoría en los fondos disponibles. O al encoger la economía nacional a través de eliminar el margen de producción, del cual depende un balance de cuentas estable en una economía nacional que ya está funcionando por debajo de los niveles de equilibrio. Esto último podría hacerse por lo que se celebra como una supuesta medida económica para mejorar las futuras cuentas nacionales, pero no la economía real. Por tanto, sería tonto tratar de componer la economía empleando métodos cuya supuesta intención sería la de regresar la economía a un funcionamiento saludable, cuando esos mismos métodos son el diseño con el cual la economía no ha funcionado con éxito bajo estas políticas por tanto tiempo como las décadas recientes. Con frecuencia ese sistema putativamente tradicional, entre comillas, ese conjunto de medidas que los gobiernos tontos y otros declaran que pretenden mejorar, es el sistema de normas políticas cuya continuación ahora, en cualquier forma, aseguraría un desplome general temprano. En esta situación, la única solución práctica requeriría que nosotros descartáramos ese diseño y adoptáramos una nueva alternativa de sistema de valores
para guiar el funcionamiento de la economía. Hoy el sistema nuevo necesario no sería uno basado en los precedentes de las décadas recientes, sino más bien y en gran medida un retorno al conjunto de medidas aún más antiguas de las políticas exitosas que regían en Europa occidental, continental, Japón y los Estados Unidos bajo el sistema de Bretton Woods original hasta hace unos 40 años más o menos. Ya que las economías de los Estados Unidos y el mundo funcionaron bastante bien bajo el sistema de Bretton Woods, instituido por dirección del presidente Franklin Roosevelt en 1944, y han funcionado mal desde que ese sistema fue socavado y luego desechado en el intervalo de 1964 a 1982, un gobierno de los Estados Unidos en funciones cuerdo, por ejemplo, restablecería casi todas esas medidas proteccionistas y de regulación que han desaparecido en la práctica de los Estados Unidos en el reciente periodo de más o menos 4 décadas. El darle marcha atrás de súbito a las formas pertinentes de pensar sobre esa política que ha dominado la legislación y los acuerdos relacionados a partir de 1971 sería un cambio que ahora se motivaría presentándole a esos legisladores y a otros que les incumbe y que todavía necesitan ser convencidos una visión clara del horror que la nación acarrearía sobre sí misma gracias a su tosudez si ellos logran resistir esas reformas tan urgentemente necesarias. Estas son las medidas necesarias como mínimo. Ese cambio a una orientación a favor de la de Franklin Roosevelt sería bueno, un buen principio, pero no sería adecuado por sí solo. La condición física del mundo no ha permanecido constante en las recientes 4 décadas. Nuestro mundo ha experimentado cambios decisivos a lo largo del reciente medio siglo. Más que nada, cambios para lo peor. Aunque el diseño de hace más de 40 años era bueno, no sería adecuado para enfrentar el desafío que nos presenta de inmediato el mundo cambiado de hoy. Por esa razón tenemos que proceder en direcciones que requieran que repensemos nuestras nociones de lo que es una economía mundial y nacional de una forma más avanzada de lo que era necesario en tiempos previos. Ahora tenemos que pensar de formas que correspondan con las implicaciones de Bernanke sobre una noósfera. Algunos podrían alegar que debiéramos introducir lo que podría ser el sistema correcto desde el principio, en vez de revivir precedentes de un periodo exitoso anterior. Lo que hay que decir sobre esta cuestión es que debemos usar el retorno a un método pertinente, probado, exitoso, alternativo de la experiencia previa, tal como el sistema de Bretton Woods original, como un método que nunca debió abandonarse, pero entonces con relativa calma y con mucho cuidado para el futuro a largo plazo, desarrollar un bien diseñado, sube un poquito, un bien diseñado sistema de regulación futura para ponerlo en práctica después. La norma debe ser, por razones políticas y de otra índole, actuar al principio en base a la mejor alternativa de los conjuntos de precedentes de regulación de un periodo pertinente anterior de recuperación económica exitosa. Pero entonces, entrar con calma en un sistema comprensible del conjunto coherente de principios que deben darle forma a la evolución a largo plazo de las regulaciones por 2 o más generaciones venideras. Como ilustran el asunto, las implicaciones de la importancia actual de usar el concepto de Bernanke de la noósfera para efectos de manejar a nivel global los requerimientos de materia prima al diseñar el sistema más o menos permanente de regulación económica para el futuro, tenemos que reconocer que estamos entrando al futuro, a un territorio más bien poco explorado de la práctica económica de largo plazo. Las decisiones que hay que tomar, y algunas de ellas implican comprometer enormes cantidades de valor por décadas, afectarán a sistemas enteros de la formación de capital real por décadas por venir. Para el momento, a mano, la misión debe ser manos a la obra, entendiendo que los compromisos de capital a más largo plazo deben desarrollarse con esa cierta minuciosidad que requiere
el tomar en cuenta las implicaciones de un error importante. De allí que la expectativa debe ser que tomaremos los pasos preliminares hacia la reconstrucción a través de adoptar un conjunto inmediato de reformas de transición antes probadas en ese sentido, con miras a integrar esas reformas de transición presente en un sistema más permanente, más de largo plazo, en algún momento en el futuro previsible. Siempre y cuando adoptemos esa perspectiva que acabo de señalar, ciertas medidas de corto plazo congruentes con los conceptos hamiltonianos del sistema americano de economía política del presidente Franklin Roosevelt pueden considerarse como un conjunto adecuado de medidas de corto y mediano plazo para manejar la transición del desastre infernal que constituye el sistema mundial en este momento, a lograr la plataforma desde la cual deben lanzarse las reformas más fundamentales de largo plazo. Esta debe ser la perspectiva económica pertinente de un diálogo de culturas. No debemos seguir permitiendo que los propagandistas hostiles, con su malicia acostumbrada, continúen tergiversando esas medidas de retorno a la matriz de Bretton Woods en el corto y mediano plazo como de Estado policíaco o dictatoriales, como han hecho los fanáticos derechistas del pasado y el presente al mentir sobre el gobierno del presidente Franklin Roosevelt o contra Abraham Lincoln. Antes, un gobierno que actúa a favor del bienestar general y que por tanto adopta el compromiso de proteger a la mayoría de su población en tiempos de verdadera crisis, es una forma de gobierno popular, como atestiguan la elección del presidente Franklin Roosevelt en 1932 y el fracaso miserable del presidente Hoover. Entonces, miramos lo que dice Hoover. Es cierto que el presidente Herbert Hoover no causó el crack de la bolsa de valores de 1929, que heredó de las medidas de Andrew Mellon y Calvin Coolidge, pero sí logró reducir a la mitad el ingreso nacional de los Estados Unidos entre octubre de 1929 y marzo de 1933. Por ese logro, Hoover fue recompensado con amabilidad por su salida del cargo. Ciertamente, algunos gobiernos han adoptado compromisos legales para someterse al control de los sistemas de banca. Llamo un momentico que estoy en una reunión, listo. Retomo. Por ese logro, bueno, sin embargo, si los Estados Unidos toman la delantera en romper con el sistema de modo congruente con su propia constitución, otras naciones no tendrían más alternativa en esas circunstancias que salvar sus propios cuellos mediante la cooperación expresa con los Estados Unidos. Entonces seguimos. Roosevelt salvó la democracia política en los Estados Unidos, mientras que todos los gobiernos de Europa continental que se opusieron a adoptar el ejemplo de Roosevelt la perdieron, tarde o temprano. Esto tiene implicaciones culturales importantes para el corto plazo, implicaciones que ahora tenemos que tomar en cuenta. Estas incluyen algunas que pasmarían a un cuerpo pertinente de la en gran parte mal informada opinión pública asiática actual. Aquellos de nosotros que le hemos prestado suficiente atención a los puntos de comparación pertinentes de la historia actual y pasada, sabemos que bajo condiciones similares de crisis, nada engendra la proliferación de un revoltillo de gobiernos tiránicos alternándose con la anarquía y el terror, más rápido que un pueblo aterrado y estúpido lleno de formas populistas de ignorancia y de ideologías parroquiales intolerantes. Gente como nuestra presente cosecha de fanáticos religiosos lunáticos en los Estados Unidos hoy en día. Cuando los gobiernos se ven impedidos de emprender las reformas necesarias en condiciones de crisis existencial para las naciones, una u otra forma de tiranía, incluyendo la del caos, como en el caso reciente de Albania, fuere posible, un gobierno como el del presidente George Bush dijo que solo compite por el voto a través de mentiras, corrupción rayana y timos como el robo y saqueo del sistema del seguro social de los Estados Unidos,
o cualquier dirigente que actúa de manera dramática, aún por una buena causa, sin tratar de sostener un diálogo racional y extenso, pertinente con su población, como yo he tratado de hacerlo de modo repetido por décadas, no está comportándose con inteligencia. Una buena dirigencia es una que gobierna o trata de gobernar a través de un diálogo eficaz con un pueblo, a pesar de su obstinada y tosuda resistencia, en vez de hacerlo a través de las simplistas encuestas disque democráticas de popularidad, de una intelectualidad superficial, que hacen las veces del tirano con su demagogia barata, como lo hizo el notorio Partido Democrático, los sofistas, que perpetró el asesinato judicial de Sócrates. Necesitamos un gobierno que gane apoyo popular, aún para reformas extensas y súbitas, por medio de esos métodos de los diálogos socráticos constructivos que fueron empleados para ganar apoyo popular para la Constitución Federal original de los Estados Unidos. Ese método de gobernar, en especial en tiempos de crisis percibida, será la base de un gobierno popular. De otro modo, ausente el diálogo socrático como el método de gobernar con amplio apoyo popular, el gobernar en tiempos de crisis viene a ser un peligroso choque de voluntades, en vez de un modo racional de proceso deliberativo. En general, puede esperarse el peor de los resultados de ello. Así que cuando las políticas brutales asociadas con el gobierno de Brüning, de Alemania, siguieron en pie, el régimen de Hitler era casi inevitable. No solo debe haber un diálogo con la población en un mero sentido formal, sino que el gobierno debe emplear el diálogo para desarrollar y adoptar. Sigue bajando un poquito. Y adoptar. Y adoptar las políticas correctas a través de la participación de la población en un verdadero diálogo. Un diálogo sobre esas cuestiones. Sube. Que son del interés del bienestar de la nación entera a largo plazo, no solo sobre esas políticas que gozan de una variedad sofista de apoyo democrático momentáneo de los partidos y facciones existentes. Si tales reformas como las que acabo de indicar no fueren adoptadas a tiempo, cualquier esfuerzo por conservar el presente sistema del FMI y por defender también la institución de bancos centrales independientes causaría la implosión de la economía física mundial y es probable un descenso rápido del mundo en su conjunto a una nueva era de tinieblas prolongada. Eso incluiría el desplome de naciones tales como China e India. Y eso por razones que los gobiernos de esas naciones tal vez no estén listos todavía para tratar de entender al presente. Por tanto, es necesario un diálogo pertinente preparatorio sobre este tema, sin el cual un diálogo de culturas como tal no sería exitoso. Por tanto, si el mundo habrá de sobrevivir esta crisis de desintegración monetario-financiera que al presente embiste, será porque las reformas del tipo que acabo de indicar arriba de hecho se lleven a cabo y eso a tiempo. Si eso no sucede, entonces tendremos que quitar del tapete el asunto de un diálogo de culturas exitosos, tal vez por 2 o más generaciones por venir. Si no ampliamos el diálogo para poner todo lo que atañe al resultado, incluyendo los prejuicios sagrados de este o aquel grupo sobre la mesa, por así decirlo, la presente civilización no saldría viva de la presente crisis. Sí, la alternativa más feliz ocurre como he indicado, entonces, más allá de eso, tendrán que ocurrir, y más bien rápido, algunas reformas en extremo interesantes en la forma en que el mundo piensa sobre la economía. En ese caso, un mundo racional adoptaría la definición de la noósfera de Vladimir Vernadsky como la piedra angular para definir las doctrinas físico-económicas de administrar y desarrollar todas las economías modernas. Para efectuar las conexiones necesarias que combinen las contribuciones de Vernadsky con los rasgos estructurales de la economía política moderna, mis propias contribuciones a la fundación de una ciencia contemporánea de la economía física serían indispensables. Ese resultado conmocionaría a muchos. Una conmoción expresada por el modo en el cual
el manejo de informes presupuestarios y otros informes financieros que pudieran tener, caen de repente de sus manos temblorosas al suelo, como si nunca más vayan a levantarse. Quedan boquiabiertos con la mirada vidriosa. En verdad, esta es una revolución. Ah, pero es una muy buena y debió haber ocurrido hace tiempo. Por tanto, empecemos esta fase de la discusión con los aspectos básicos que representa la perspectiva desde la cual pueden verse tanto los méritos del método de Franklin Roosevelt como la transición adicional necesaria a lo que con justicia podría identificarse como una reforma de Bernanke, de la forma como tenemos que definir una perspectiva a largo plazo de la economía futura de este planeta. Este empleo de la obra de Bernanke probará ser de singular importancia para dar a luz la transición urgente necesaria de una división entre las culturas de Europa y Asia y el surgimiento de una verdadera cultura euroasiática necesaria en la actualidad. El diálogo de culturas, fundado en una agenda de tales consideraciones, tiene que funcionar como un foro de referencia general para desarrollar la aceptación de ese proceso de progreso hacia la emergencia de una cultura euroasiática, un progreso compartido como un modo de diálogos y acuerdos que configuren la política entre naciones soberanas. Dicho eso, ahora procedemos con la ayuda de la referencia a la obra de Bernanke a la cuestión más básica y subyacente de todas ellas, la importancia de la naturaleza especial y rara vez comprendida de la especie humana, su importancia para definir cualquier criterio competente de las economías mundiales y nacionales hoy. Listo. No sé si sigo leyendo o... No, gracias. La idea es parar aquí un momento y revisar lo que hemos leído. Sí, ver comentarios, quiere revisar otra vez una parte, pero que nos queda un poquito más claro, tomando en cuenta desde dónde empezamos de Bernanke y la economía física, y de ahí partir. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven esta parte? Yo creería que aquí es importante, como lo que plantea Larousse, es que aquí más que retomar, digamos, el modelo de Bretton Woods, pues, que funcionó bien en sus orígenes, el del año 44, es como tomar sus principios, el método, digamos, que ayudó a construir ese sistema que fue exitoso, porque si uno mira las estadísticas, pues, digamos, globales, de lo que pasó entre el año 44 y el año 75 más o menos, fue una época del mundo en donde, por ejemplo, digamos, el desarrollo industrial, las manufacturas, crecieron por 4. Digamos, el mundo, la mayor época de desarrollo industrial del mundo se dio en ese periodo cuando dominaba el sistema monetario de paridades fijas, que es a lo que hace referencia Larousse, y que era un sistema que partía como de el siguiente diseño. Pues todos recordamos que se puso una relación paritaria de $35 la onza de oro Troy. Esa era como la primera medida. Y todas las monedas del mundo se relacionaban con el oro y a partir de esa relación había una relación también con el dólar. Entonces había una situación, digamos, estable de las monedas, donde fluctuaban, creo que era el 1% más o menos de fluctuación, pero el sistema monetario era estable, digamos, las tasas de cambio eran estables, no eran como hoy las tenemos, que fue la medida que tomó Nixon en el año 71, de establecer un sistema monetario de paridades de tasas de cambio flotantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un sistema monetario de paridades fijas, eso favorece la inversión de largo plazo, porque cuando alguien, digamos, va a invertir, digamos, dólares en México o en Colombia, sabe que si invierte $1.000.000 y si va a retirar esa inversión, la inversión más o menos se recupera igual. Pero yo saco $1.000.000, pero si hay una devaluación, esa inversión en dólares se pierde. Entonces la gente prefiere lo que llaman la inversión de corto plazo, pues no la de largo plazo. Y fue lo que se empezó a dar en el mundo. Las empresas se empezaron a valorizar más por el comportamiento de las acciones en el mercado
que por la capacidad productiva física de las empresas. Entonces las empresas las saqueaban, digamos, las destartalaban, no reinvertían en nueva tecnología, pero por manipulaciones en la bolsa se comportaba bien la acción. Entonces hubo un cambio de paradigma donde el concepto de valor era un valor de tipo monetario, un tipo de papeles bursátiles, y la ganancia provenía de, digamos, de si yo compraba barato una acción o un papel y lo vendía caro, y no del crecimiento de la economía real. Entonces, lo que observamos es que en la década de los 70, Estados Unidos tuvo, incluso el sindicalismo tuvo mucho progreso, los estados sociales, el bienestar de la sociedad, los ingresos de los trabajadores mejoraron ostensiblemente. Entonces, era una época de prosperidad. Digamos, la época del 44 al 75 más o menos, fue una época de gran prosperidad en el mundo, y gran parte de eso obedeció a que la economía tuvo un mayor desarrollo en las manufacturas. Ahora, el hecho de que ya hoy, bueno, y también había crédito de fomento, era un diseño Pablo que Julio, funcionó bien. que Ahora, ese fue el periodo en los 40 cuando ya Estados Unidos estaba en la segunda parte del Bretton Woods, ¿no? Ya más del proyecto interno en los Estados Unidos, de la segunda parte de ahora sí transformar, hacer esa transformación. Ya venían de una crisis como la del 29, reconstruyen a la nación, y para los 40 Estados Unidos ya tenía un avance en ese tiempo tecnológico y de desarrollo, ¿no? Para el 44 ya ellos tenían la capacidad de convertir, ¿no? La segunda parte del TVA, de convertir esa infraestructura en una maquinaria para la defensa del sí. fascismo, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de Bretton Woods y el Plan Marshall? Lo que pasa es que el Plan Marshall fue una política de inversiones de los Estados Unidos en Europa para reconstruir físicamente las economías. Pues fue un plan complementario, digamos, al sistema, pero básicamente fue un plan básicamente de ayudar a, como el teatro de operaciones de la guerra, de la Segunda Guerra fue Europa, Europa quedó destruida. Entonces Estados Unidos obviamente generó mucho crédito, digamos, de fomento, mucha inversión, para recuperar la infraestructura, recuperar la estructura empresarial, la economía productiva. Entonces, fue básicamente muchos recursos, que es lo que se propone hoy para muchos países pobres, por parte incluso de LaRouche, de un plan Marshall, de volver a recuperar, digamos, con grandes recursos, muchos de ellos sin intereses o créditos que no son reembolsables, digamos casi que donaciones, pues, que se hacían para recuperar la economía. Eso obviamente también benefició a los Estados Unidos, porque tuvo también un mercado, pues, y movió su economía. La economía norteamericana se movió, y esa ayuda pues también fue una ayuda para la economía norteamericana. Entonces, yo diría que en este momento lo que propone LaRouche, lo que yo lo he leído, es que en el nuevo diseño ya no sería como el oro, digamos, el referente, sino que lo que LaRouche propone es que sea como una canasta básica, digamos, la idea es como tener como una canasta básica familiar estándar, que sea muy similar en todos los países, en donde esa canasta, digamos, dependiendo de la capacidad de compra de las monedas, digamos, si esa canasta vale, por decir, $1.000 en Estados Unidos, y en Colombia vale 1.000.000 de pesos, o en México vale 1.000.000 de pesos, quiere decir que la tasa de cambio sería, digamos, 1.000.000 sobre 1.000, sería $1.000, $1 por 1.000 pesos, digamos, sería la tasa de cambio. Entonces, digamos, ya el valor de la moneda dependería de la capacidad de compra interna. Un poquito lo que yo le he leído a la Ruiz, es que sería un rediseño, pues obviamente ya no tomando el oro como referencia, sino una canasta básica que sería más o menos estándar en todos los países del mundo, y dependiendo de la capacidad de compra sería el poder de la moneda. No como hoy, por ejemplo, la libra esterlina, una moneda que vale más que el dólar o el euro, pero una economía que no tiene capacidad productiva, que es totalmente financiarizada. Entonces es un poco como el rediseño, sería más o menos como los mismos principios
pero no sería como retornar al modelo de Bretton Woods, pues, digamos del 44, que era tomar el oro, sino pues como otro enfoque. Ese sería, y obviamente pues recuperar, digamos, los bancos centrales bajo control de los gobiernos, porque digamos, si uno mira la experiencia colombiana, en Colombia el Banco Central, que es el Banco de la República, obviamente tuvo en el pasado cosas positivas, pero también tuvo cosas negativas. Humberto recordará, por ejemplo, que él es colombiano, cuando López Miquelsen creó la famosa ventanilla siniestra, que era crear dinero primario para financiar el sicariato, incluso el narcotráfico, el mundo criminal, digamos, era financiado con emisión primaria. Y muchas veces también se utilizaba para financiar la burocracia del Estado, el funcionamiento del Estado, la corrupción, y eso obviamente tenía impactos inflacionarios, pero también tuvo algunas cosas positivas que eran el crédito de fomento, que también habían emisiones primarias para la economía agrícola, y eso pues también tuvo una... Entonces la idea es como tampoco volver a lo del pasado, sino mirar qué funcionaba bien, no repetir los errores que justificaron acabar con los bancos centrales que dependían de los gobiernos, porque los gobiernos abusaron también del dinero primario, ¿cierto? Muchas veces, y es lo que pasa hoy, digamos, en países como Venezuela, pues que se utiliza la creación primaria de dinero para financiar al Estado, para financiar la política social, y eso tiene impactos inflacionarios como lo tiene hoy, pues, en Venezuela, que la inflación es Un punto aquí nada espeluznante. más, Carlos Julio, que parte de este subtítulo, como sea el tema de Bernatsky, la economía física, Lin, como tú mencionas, ¿no? Él dice, hay muchos que plantean que por qué no empezamos desde cero, digamos, con una propuesta hacia el futuro, ¿no? Y él dice, necesitamos retomar. Y él dice, no es que no lo vamos a hacer, es que sí lo vamos a hacer, pero en medida que reconstruyamos el sistema financiero para pensar en un nuevo modelo económico hacia futuro. Pero él dice, el periodo, lo que se implementó con el Bretton Woods, volvemos, yo recomiendo este libro de Schlesinger, donde Arthur Schlesinger, donde él plantea cómo fue esta reconstrucción del periodo del TVA con Roosevelt, porque tuvo varias etapas. O sea, fue un proceso de los 30 al 45, del 33, cuando entró Roosevelt, en marzo del 33 entra Roosevelt al gobierno de los Estados Unidos hasta el 45, que ya... Tú tienes ese libro en PDF, que nos lo enviaras. Bueno, sí, no lo tengo en físico, por desgracia no lo hemos localizado en PDF. Es TVA. Pero es, ¿cómo? TVA, pregunta que es TVA, El proyecto del Valle del Tennessee. en Estados Unidos. Toda la reconstrucción, ese libro son 3 tomos grandes, en donde primero es de dónde venían los Estados Unidos, ¿no? Porque como dice LaRouche, Hoover no es que, perdón, todo el periodo antes del 29 no es que se provocó, ¿verdad? Pero sí había un proceso, como está ocurriendo otro, de hacerle creer a la población que podían ser ricos sin trabajar y solamente metiendo su poco dinero que ganaban, decía Schlesinger, al especular a la bolsa de valores. La gente cayó en esta trampa de la especulación financiera, perdieron todo, y al mismo tiempo se prefirió eso que la producción, lo mismo que está ocurriendo ahora. Entonces, aquí nada más quería puntualizar el tema de que, ok, con Roosevelt se retoma, no porque sea solo Roosevelt, sino él dice, no, viene del sistema americano de economía política con Hamilton, y Roosevelt fue educado por Isaac Roosevelt, no era keynesiano. Bueno, pero eso no va a ser suficiente porque estamos hablando también de una medida monetaria. Tenemos que tomar a Bernatsky porque esta nueva colaboración entre naciones y lo que va a determinar ese otro valor de la moneda, en parte, como bien plantea Carlos Julio, es esa dependencia de la capacidad de compra, unido como algo muy fundamental a la capacidad productiva, ¿no? A la densidad relativa potencial de población.
que estas naciones, como nosotros y en demás naciones del mundo, tengan la capacidad de aumentar su proceso productivo. Y que toma como un proceso productivo va a entrar al término de qué es la ganancia, qué es realmente el proceso creativo. Porque en medida, dice Larouche, es que aquí vamos a empezar ya a conectar la noósfera, que es el proceso cognitivo y creativo del individuo, conectarlo directamente al resultado de esto con una ganancia en el proceso económico. O sea, ¿cuál va a ser ese beneficio de ser creativos, de aumentar la capacidad creativa del individuo y esa producción por kilómetro per cápita, por kilómetro cuadrado? Entonces, por eso en esta parte es muy importante ver cómo no solamente sería suficiente determinar un buen sistema financiero en términos monetarios, sino ¿qué le va a dar respaldo a esto? Ya no va a ser como en el Bretton Woods el oro, sino va a ser todas esas materias primas construidas, todas esas materias primas convertidas en bienes de capital que han pasado por un proceso cognitivo, es decir, el ser humano toma esas materias primas y las convierte en bienes de capital para la población y mejorar ese nivel de vida. Eso porque para mí es bien impresionante. está hablando de hacia el futuro, porque una diferencia es justo es a 50 años, donde es el reto, es decir, que es una inversión, una promesa, un compromiso a largo plazo. Ya no solo es poner como un nuevo sistema de un nuevo Bretton Woods o una nueva forma de generar un nuevo sistema monetario financiero, sino que tenga el compromiso de que las naciones del mundo vayan a una dirección de desarrollo a largo plazo. De tal manera que porque la visión monetarista actual, pues puede decir, eso no es posible porque vas a condenar a los países a la inflación, ¿no? A la hiperinflación o algo así. Me imagino que podrían decir en el sofisma del sistema actual. Pero en este sistema, como viéndolo en la atmósfera, es a dónde vamos a ir. Que esa mente, esa creatividad es tener esa visión del futuro, ¿no? En el cual se requiere compromiso de ir en una dirección. Y esa es la diferencia, una diferencia que no tenía el Bretton Woods original, por ejemplo, ¿no? En También, parte, claro. Y es que... Yo creo que lo que tú dices, la idea es como cambiar el enfoque que hay hoy en la vida, pues en la economía, de siempre, incluso había una frase de Keynes que decía que en el largo plazo todos estamos muertos, que había que era pensar en el corto plazo. Entonces, yo creo que aquí hay que volver a pensar en el largo plazo. Porque los proyectos de inversión, incluso en infraestructura física, muchas veces son proyectos de largo plazo. Y el capital, normalmente en el enfoque moderno, busca ganancias rápidas. Las ganancias rápidas se dan es en la especulación, pues no se dan en la producción. Entonces yo creo que ahí hay cuando se habla, yo miro un poco el concepto de los 50 años, es que es casi una generación, pues que uno debe pensar en perspectivas de una generación futura, pues no tanto en el bienestar de hoy y olvidarnos del futuro. Y en cierto sentido, un poco el rediseño del sistema necesita volver a colocar las cosas en el mismo enfoque que lo tuvo el sistema monetario de Bretton Woods, pues que además de lo que yo comentaba en el diseño de los cambios internacionales, era la idea de que el dinero, como lo dice Larouche, es tonto, pues el dinero no es inteligente, el dinero no piensa. El dinero debería estar al servicio de la economía productiva. Y hoy el dinero ha ganado autonomía, digamos, frente a la producción. El dinero hoy ha subordinado todo, digamos, la seguridad social, la salud, la economía productiva, la agricultura, todo está subordinado al sistema financiero. Entonces tenemos un sistema financiero que no está ayudando a la producción, sino que la está saqueando y destruyendo. Entonces la idea es poner las cosas como en orden, como funcionaban antes,
Y eso requiere que el mundo de hoy entienda los principios. Porque, por ejemplo, cuando nació el dinero fue una revolución tecnológica, digámoslo así en su momento, para facilitar el comercio, porque antes la gente comerciaba era con el trueque. Y cuando habían de pronto necesidades de personas o de comunidades que no coincidían, digamos, si alguien necesitaba carne y el otro tenía, no sé, aceite, pero el que tenía carne no necesitaba aceite, entonces el comercio era muy complejo, entonces por eso se creó el dinero. Y el dinero a través de la historia ha evolucionado. Pues, digamos, el dinero en alguna época fueron los metales, los animales, incluso el dinero hoy es el papel moneda. Entonces, el dinero se ha transformado, pero siempre debió tener esa función. Lo que pasa es que al dinero le han dado hoy otras funciones que lo han distorsionado. Entonces, digamos, el dinero hoy lo consideran que es una unidad de cuenta o lo consideran que es un depósito de valor. Pero ¿qué depósito de valor es el dinero si en esta crisis de hoy, por ejemplo, qué están haciendo los países asiáticos, China, Rusia, India, comprando oro? Porque no creen, el dinero no es riqueza, el dinero, si hay un derrumbe monetario, se perdió. Entonces, incluso en esta crisis hay una tendencia incluso de la gente rica, de la oligarquía, a invertir en materias primas, porque no confían en el dinero. Entonces, el dinero siempre debe tener una función que debe ser como un medio de cambio, sea virtual, sea digital, sea físico, como decía, lo decía creo que en la clase pasada, Denis, sea en cáscara de plátano, sea oro. Pues el dinero siempre debe ser un medio de cambio, pues no debe ser un depósito de valor o no debe ser una unidad de cuenta. Porque en contextos inflacionarios, pues uno tener el dinero como métrica de la economía, pues es totalmente absurdo. Entonces, creo que un poco la idea es entender que el dinero debe recuperar la función que siempre tuvo, que fue medio de cambio y un sistema al servicio de la economía productiva. En cambio, hoy el dinero pues, ha ganado autonomía propia y todo el mundo y toda la economía productiva se ha subordinado al dinero. Entonces, creo que un poco la idea es como retornar a las cosas que funcionaron bien en el pasado, pero más que copiarlas textualmente, como dice Larousse, y creo que un poco el concepto de la noósfera, como lo dijo Carolina, hace referencia a que la creatividad humana pues, debe darle como un nuevo sentido o un nuevo sentido a esos principios. Entonces, o ese método, pues los seres humanos somos creativos y obviamente inventamos los bancos, cómo funcionan los bancos. Pues, hay que mirar cómo funcionaban antes, que funcionó bien, pero obviamente bajo nuevos conceptos, pues que más o menos desarrollen ese mismo enfoque y esos mismos principios, un poquito como lo que hasta el momento entiendo yo que es lo que ha dicho Larouche en el texto que hemos leído. Ok, sí, en esta parte que vamos a entrar, por eso decía que viene una parte muy buena. Todo lo que hemos visto ha sido muy bueno, por ejemplo, lo de los verbos vivos, este concepto de Larouche de los verbos vivos, que es esos, bueno, lo vamos a retomar en su momento, pero estuvimos viendo esta parte, el concepto de este diálogo. Recordemos, aquí me gustaría ponernos otra vez, situarnos. Este documento se llama La Tierra en los próximos 50 años, o los próximos 50 años de la Tierra, ¿no? 50 años. Y comienza Larouche planteando aquí el objetivo de este documento es cómo vamos a lograr un diálogo realmente de civilizaciones. El diálogo que nos va a permitir no solamente llegar a un acuerdo, y eso es toda la primera parte que tomó Larouche. Si recordamos, toda la primera parte fue planteando que no solo se trata de sentarnos en la mesa para tomar lo mejor tuyo, lo mejor mío, lo mejor de esta nación, tu mejor tradición, y vamos a reunirnos, decía él, hacer una mezcolanza tipo espagueti, en términos, hablándolo en español, tipo espagueti, y diciendo aquí está el resultado, sino debe haber principios en este diálogo para llegar a una colaboración de verdad de culturas.
Ah, bueno, pero entonces, ¿qué son los principios? ¿No? Estoy hablando de principios, ¿cuáles son? Y entra al concepto de qué es realmente un principio. Y toma dos enfoques. Él dice, uno de los problemas por los que no se llega a un diálogo de civilización, un diálogo de culturas, es la forma en que se ha visto la ciencia y la forma en que se ha atacado la religión, ¿no? Entonces, sigue sobre ese camino diciendo, ha habido una tragedia, el liderato político tiene una tragedia que no es de ellos en particular, sino reflejan la tragedia de la sociedad. Y sigue el documento. Después entra los verbos vivos diciendo, estos son los principios. Y esta es más que una tradición, se trata de cómo los individuos van a, utilizando ese poder cognitivo, la mente, hacer descubrimientos, pero no estamos hablando solamente de ser grandes genios, sino cómo realmente ubican cómo funciona la mente del ser humano y cómo está conectada a los procesos físicos del universo. Esto es algo bien revolucionario de mí. O sea, decir, la mente funciona acorde a los principios bajo los cuales funciona también el universo. Por eso están en sintonía, por eso podemos entender esos principios. Y toma los verbos vivos como la acción viva, un verbo vivo, la acción viva de transmitir ideas, ¿no? Entonces, viene toda esta parte y habla también del liderato que representa, de también esta tragedia con el arte clásico, a qué se refieren los verbos vivos en el arte clásico y demás. Y ahora estamos pasando a la parte de, bueno, ¿cuál va a ser ese planteamiento económico para un diálogo de civilizaciones? Porque no podemos hablar de un diálogo de civilizaciones si no estamos hablando, bueno, ¿y qué sistema económico se va a tener? Y tomando el concepto de Vernadsky, va desarrollando, más adelante lo va a ir planteando, ¿por qué 50 años? ¿Por qué 50? ¿Por qué no 75? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? 10, ¿no? Entonces, una de los planteamientos más importantes y por lo que retomo, que es revisar las clases directamente del link que están en español, hay que aprovecharlas, les voy a ir mandando los links, pero él dice, para poder ubicar el tiempo de vida de la infraestructura, de vida útil de la infraestructura, debemos medirla en términos del nacimiento del bebé hasta cuando se vuelve adulto y tiene la capacidad de incorporarse al proceso productivo. Esta edad, dice Larouche, son 25 años. Dice, yo no estoy diciendo que no sean 18, ¿no? Sino son 25 porque a mi parecer, realmente si tuvieran los jóvenes una educación como se necesita, una educación renacentista, universal, a los 25 años ya estarían preparados para entrar al proceso productivo, pero preparados en el sentido de economía física. Entonces él dice, como vamos a analizar la economía y el tiempo de vida útil de la infraestructura, en realidad debe ser que esa infraestructura dure mínimamente el periodo del nacimiento del bebé hasta que se vuelve, ay, perdón, me pagaron. Desde el libro. Hasta que se vuelve un adulto y se incorpora al proceso productivo. Entonces él dice, son 2 generaciones que estamos hablando de la Tierra en los próximos 50 años porque son de los 0 a los 25 años que se incorpora ese individuo al proceso productivo y la siguiente generación. Ahora es, de verdad que esta parte de la economía de Larouche todo el tiempo considera al individuo, al ser humano. De hecho, ¿cuál es la base de la economía de Larouche, de su diagrama económico? La base, el corazón de la economía de Larouche es la familia. O sea, ¿cómo funciona una familia? El ejemplo que da es el abuelo, el padre, el hijo y el abuelo, ¿no? Quienes estuvieron, mientras los hijos estaban estudiando, quienes sostenían económicamente a esa familia o a ese modelo económico, a esa sociedad. Y los abuelos, dice ellos, produjeron.
para sus hijos, ¿no? Pero ahora que ya no son, por eso él critica tanto este sistema económico que dice, son comensales inútiles ahora la gente mayor porque ya no producen, pero se les olvida, ¿no? Dice Lin, se les olvida que ellos, cuando estuvieron más jóvenes, son los que produjeron para esa sociedad y ahora les corresponde a esa sociedad sostenerlos, porque ellos no les estamos regalando nada, ellos ya lo produjeron. Solamente se los estamos devolviendo. Entonces, toda esta parte de la economía a la que vamos a entrar, por eso yo digo, hay que ponernos las pilas más en revisar estos documentos de nuevo y en estar viendo las clases, porque eso es la economía física. Ahora sí vamos a entrar a las barras, a ver cómo divide la Rush esa estructura de las barras. Y es con el concepto de la familia. Para él el corazón de la parte económica es la estructura de la familia. Y siempre ven en la Rush esta parte económica, por eso él dice, tiene que ser humana, tiene que ser moral, no monetaria, no solamente el dinero es estúpido, ¿no? Sino que en esto donde vamos a entrar, él dice, yo empecé una investigación a rastrear de dónde viene el dinero, el concepto de dinero desde que se creó el dinero. Y hace toda una mención de todo lo que él estuvo estudiando para entender el concepto del dinero. Cuando él dice es estúpido, no es nada más porque se leyó unos párrafos de Adam Smith, ¿no? O sea, la Rush, siempre que lo revisas, tiene un contexto histórico enorme que a nosotros nos lleva mucho más tiempo que revisar. Pero él dice, ese es el concepto del dinero y el avance el gran avance tecnológico que lograron los Estados Unidos no fue el dinero, fue el crédito productivo, el crédito dirigido, ese fue su avance tecnológico. Así como tenemos avances tecnológicos y ciencia como infraestructura, plantas nucleares, puentes, etcétera, que a mí se me hace muy interesante, también la parte financiera tiene sus avances tecnológicos. Entonces, aquí ir comentando esta parte de regresar, ¿por qué estábamos leyendo este documento? Porque estamos confrontando una posible, esperemos que no, por supuesto, por eso estamos movidos hay una confrontación para una guerra. Y la Rush plantea, es que ¿cómo llegamos a este punto? Necesitamos regresar a un diálogo de culturas, a un diálogo. Y bueno, eso quería comentar, o sea que se va a poner más bueno todavía las lecturas, entrándole ya al corazón de lo que es la economía física de Lin y que hay mucho material que vamos a tener para revisar. Si quieren comentar algo también adelante antes de terminar, porque quiero ponerles un videito, dura 4 minutos del propio LaRouche hablando del crédito, pero me gustaría ver los demás que piensan, Ricardo, Juan, bueno, los demás que están, mientras voy compartiendo el videíto. Nada más mencionar que este videíto es de la página de La Ruchista, porque son los que lo pusieron en español. Darles, no sé cómo se dice eso, bueno, decir que estamos tomando prestado ese video, no sé si va a haber un problema con eso, pero voy a ponérselos para que lo veamos. Y adelante los que quieran comentar. ¿Se llama? El crédito. ¿Crédito? El inventario del crédito. El tema no es el dinero. El tema no es el dinero. Me dicen nada más así, si se escucha, ¿vale? Por favor. Is not money. The issue of money is that people are stupid enough to believe in it. The issue is credit, because money does not guarantee you anything. As you see now from Bernanke,
Money ain't worth anything, and neither is Bernanke. In fact, because there's nothing fungible in what he does. So therefore, what's the issue? The issue is the basis of the growth of nations and the development and saving of nations is based on credit. That is, you allow, even money depends upon credit. Money, unless it has backing of credit, is worthless. I mean, there are a few things like metal substances that are used as money, and they can be bought and sold on their own account. But when you try to get a surrogate for money, and that's all you have, you don't have anything. So the problem here is that the obstacle is that people believe that their vital personal interests depend upon money, which is not true. Money could be completely canceled as money. I could cancel it as money, from what I know, as long as I have credit. Because credit is based on the fact that a government, along with other institutions associated with government, give credit, as we did with in the case of the first presidency of the United States. We gave credit, and people would get that credit. They would pay off the credit when the crop was delivered or when the product was delivered. And so you would have these patterns in the United States where agriculture was a big factor, and every season of harvesting of the agricultural product was a time to settle the matter of credit. So all we really need is a credit system which is designed on the same principle that Alexander Hamilton has specified. We don't need money. We only use some money, which is based on actually owning something that could be turned into money because it has an intrinsic value of that type, physical value. But in general, we don't need money. We need credit. But we also need somebody to produce the product that corresponds to that credit. So the basis of wealth is production, not money. Money is simply a convenience when it's used as credit, as a short-term kind of credit. And what is valuable is the creation of wealth in a timely fashion. And so the fact that people are obsessed with money per se, the very idea of clinging and cringing before this money god, is the way that they are made stupid. Because they keep talk among themselves, they believe in the need for money. Well, they don't need money as such, they need a form of money which is circulated as credit. Credit in terms of payment for production. And that's what our biggest problem is, the fact that they're vulnerable to this idea that they need money per se. And money per se, except when it's in a metallic or some equivalent form, has no intrinsic value. And you have to think about what does have intrinsic value. Producing something that somebody can eat, wear, or so forth. That's credit. Or the long term of building up an industry, a factory, an industry. Yet it takes time for that investment to work its way off in terms of obligations. But that's the fact that people don't see things that way, and since we are in a post-industrial society, that a post-agricultural society as well, we're turning food into fuel. Right. That's what the problem is. That's the intellectual problem. Listo. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Nos envía el link del video? Sí, claro, Carlos Julio. ¿Cómo la ven? No, de hecho, cuando Larouche habla del sistema monetario, habla de un nuevo sistema de crédito. Incluso el concepto de crédito también tiene como implícito una idea, y es
creer en el otro. Digamos, cuando uno le da crédito al otro, es que cree. Pues, hay un concepto también ahí como moral de darle como, de que el otro, digamos, va a producir y va a devolver lo que se le pagó. El crédito es creer en el otro, creer en sus ideas, sus capacidades de, con ese dinero que se le dio, dinamizar un proyecto productivo y, como dice Larouche, si son alimentos, producir alimentos, venderlos, recoger el dinero de la venta, pagar el crédito y que le quede un excedente para reinvertir. Un poquito como el concepto de crédito, digamos, creer. Un poco, hay una idea de creer en el otro y eso es un concepto pues, de dar crédito al otro. Pues, yo le doy crédito cuando creo en que el otro Que tiene lo ideas vale. que son viables productivamente. Ujú. Bien, sí, sí, gracias. Alan, ibas a Yo comentar. tengo, me ha surgido la duda, porque en la cuestión de crédito, me da la impresión de que también bajo este sistema que vivimos, se le, se le pone muy en alto a los créditos. Claro, en el sentido de que es algo muy valioso y que es lo más importante. En ese aspecto puede llegar a complicarse ver en qué está la diferencia, ¿no? Básicamente la diferencia en lo que se propone por LaRouche es definir, decir, ver cuál es lo productivo, ¿no? Porque en el sistema que vivimos actual, el crédito, eso es lo que abunda, ¿no? Porque solo que no está dirigido en lo productivo, ¿no? O lo productivo queda en última instancia, no es lo gran importante. ¿Por qué? Porque de hecho para ellos el crédito es lo mejor, ¿no? Bajo este sistema. Es como todo, por lo mismo que ya decía Carlos Julio también, de esta forma del credo, de creer, ¿no? Entonces, como en creer en los gobiernos, en bla, 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 bla. Pero pues sí, sí, eso se me hace como interesante, como poderlo definir porque, pues de hecho lo que vivimos en la burbuja que vivimos, pues, está basada en crédito, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, ¿qué pasa cada vez? Sube el techo de deuda, ¿no? O sea, para el gobierno, digamos, actual, bajo este sistema, tampoco es problema, porque aunque tengan un límite, pues se ponen de acuerdo y lo suben. Entonces la burbuja aumenta, aumenta, pero ellos creen que ese crédito, pues como se puede ir a largo plazo, no va a haber problema, por alguna manera que ellos consideran. Entonces el crédito sí existe también bajo este sistema que vivimos, pero la diferencia es como, bueno, pero ¿qué sí es productivo? ¿Qué no es productivo? Yo creo que ese es como, al menos que entiendo, pues un factor que va a dar la diferencia, ¿no? Entonces, eso es algo también porque cuando se habla de crédito, como que, pues bueno, pues también es bueno como tratar de entender tanto el sofisma, como verlo en su raíz, pero también pues la solución, ¿verdad? Ujú. Sí, Alan, una puntualización muy importante. Ok, ahorita la abordamos. Bien, Ricardo, ahí andas por ahí. ¿Cómo ves esta parte a lo que le vamos a entrar de la economía física? ¿Quieres comentar algo, Ricardo? No, sin comentarios, claro. Escuchando solamente. Bien, Ricardo, y pues a eso le vamos a estar entrando. Ujú. Así que tenemos ahí tarea para revisar, pero que esto nos está permitiendo dar una estructura mejor al concepto de LaRouche y aterrizar un poquito más a qué se va refiriendo, ¿no? Con reorganizar el sistema económico. Entonces, pues ahí vamos a estar. También si alguien más quiere comentar y vamos a dejar esta parte con este planteamiento que ha dejado Alan para que cada uno de nosotros pueda hacer un comentario en la siguiente lectura, abriendo con esto. Porque efectivamente aquí una es la deuda para el consumismo y otra el crédito, pero por supuesto que pues,
de lo que se busca, a todo mundo te dan crédito, ya cualquier app en el teléfono te da dinero y la pagas después, ¿no? Y si no la pagas, mejor. De hecho, es mejor si no la pagas, ¿no? Entonces, dejemos esto abierto, que es algo importante y por Listo. supuesto que hay que abordarlo, el tema del crédito, esta parte cómo se maneja ahora, y también el tema de la deuda, ¿no? Que son cosas, parece que es lo mismo porque crédito es deuda, pero no parece, pero no es. Entonces, si les parece, dejemos esta idea para comentarla, abrir con esto la siguiente lectura y voy a mandar lo que necesitamos revisar y nos va a servir para la lectura antes del jueves. Les voy a enviar el link de este video de la de otro que se llama economía, la triple curva, que es algo donde LaRouche directamente explica su triple curva, que nos da contexto. ¿Vale? Y pues entrarle, seguirle entrando y recordar también entonces que mañana nos vemos en la reunión de Iberoamérica y el domingo, bueno, en el caso de México vamos a estar allí al mediodía en el hemiciclo Juárez. ¿Me querían decir algo, Humberto? No, gracias. Ok, está bien, entonces si les parece dejamos Sí, aquí hoy. listo. Ajá, y Ah, nos bueno. vemos mañana y el domingo. ¿Vale? Muy bien. Hasta mañana. Chao. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias.